Indesa le da la más cordial bienvenida a este conversatorio con el doctor Xavier Sáez Llorens, médico pediatra, infectólogo, investigador y destacado hincha del Barça. Xavier, no podía dejar de pasar la oportunidad de darte ese reconocimiento, ¿ok? Eso es un mérito añadido, por supuesto. Es importante en ese currículum, ¿oíste? Que en ese amplio currículum. Xavier se ha distinguido por sus aportes a la salud pública, actualmente sirviendo en el Comité Asesor del Ministerio de Salud en la lucha contra la pandemia del COVID-19. El programa de hoy consiste en dos partes. En la primera, Xavier compartirá su visión y en la segunda, canalizaremos sus preguntas en el Zoom con el apoyo de los socios de Indesa, Felipe Chapman, Fred Obediente, Alex Diamond y yo. En Indesa, con más de 50 años en asesoría económica y financiera, estamos convencidos que una buena recuperación económica requiere de buena salud pública y de la importancia que todos tengamos acceso al mayor conocimiento posible. En efecto, nuestro futuro depende de la calidad de las decisiones que tomemos y la efectividad en la ejecución de las mismas. Estamos seguros que Xavier nos ayudará a entender qué se requiere para reabrir bien. Xavier, el Zoom es todo tuyo. Bueno, muchas gracias Luis y Felipe y Alex por la gentil invitación. Yo quisiera quizás hacer una pequeña introducción de unos 10-12 minutos, porque yo creo que lo más importante es la sesión interactiva de preguntas y respuestas. Hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que hemos aprendido a lo largo de estos 4 meses de pandemia en el mundo, ¿no? Así que empezaría diciendo que, bueno, como todos sabemos, este virus empezó en China, en la ciudad de Wuhan. No es producto de ningún laboratorio, ni por ni nada maquiavélico humano, sino es básicamente producto de la naturaleza, ¿no? De la zoonosis que comúnmente ocurren en todas partes del mundo, ¿no? Y que han causado diferentes pandemias, ¿no? Esto comenzó, en teoría, a finales de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei. Sin embargo, hay ya datos de rastreo filogenético que indican de que muy probablemente esto comenzó en noviembre. Y esa fecha de inicio es importante porque antes de que la ciudad de Wuhan decretara la cuarentena absoluta, se estima que habían salido más de 5 millones de asiáticos, de chinos, de esa ciudad y de esa provincia hacia el resto del mundo. Así que muy probablemente muchos otros países empezaron a tener casos antes de detectar los primeros. De hecho, por ejemplo, hay una publicación reciente de Francia que indica que ellos creen que el virus estuvo circulando a finales de diciembre o principios de enero en Francia, lo cual no es para nada descabellado, ¿no? Así que yo creo que sí que hubo una propagación del virus mucho antes de la cuarentena en Wuhan y muy probablemente antes incluso de que el virus fuera informado públicamente al resto del mundo, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Otra cosa que es importante es que, bueno, ya estamos en pandemia, no hay que mirar tanto hacia atrás, sino hacia adelante. De nada nos sirve mucho retrospectivamente analizar los posibles desaciertos y errores que ha habido de todos, incluso de la medicina occidental, del CDC, de la Organización Mundial de la Salud, etc. Y ahora tenemos que todos juntos ir hacia adelante para tratar de resolver de la mejor manera posible los estragos de la pandemia, ¿no? Ya en el mundo se han informado unos 3.6 millones de casos y la mortalidad que está ahora mismo en las gráficas, que todo el mundo sigue diariamente, es alrededor del 7%, que son como 250.000 personas, ¿no? Es importante hablar un poquito de la mortalidad, porque si uno dice 7%, cualquiera se puede asustar. 7% es una cifra realmente respetable. Sin embargo, esta mortalidad es calculada con base en los detectados, en los que se confirman infectados. Y para esto requiere que la persona tenga síntomas, y síntomas importantes que lo hagan ir a
atención de salud. Entonces, hay muchos casos que a lo mejor nunca han tenido síntomas y tuvieron COVID, los asintomáticos que le llamamos, o muchos casos que a lo mejor tuvieron una infección bien leve, una especie de resfriado y que no le dieron importancia y que en ningún momento se hicieron la prueba. Así que si uno calcula la cantidad de asintomáticos y casos leves de COVID que no forman parte de esta estadística, fácilmente uno la pudiera multiplicar por 10, por 20 e incluso hasta por más. Entonces, hay estimaciones científicas que indican que la letalidad, que es la mortalidad por cada caso infectado, no por cada caso detectado, la letalidad puede andar como por el 0.2, 0.3%, con un rango entre hasta 0.5%. Y eso es una buena noticia, porque al final, cuando uno hace los cálculos o las extrapolaciones a la población de Panamá, ya uno puede tener, por ejemplo, si uno dice que el 70% de la población panameña se infectará de aquí a diciembre, por ponerlo de alguna manera, 70% estamos hablando de casi 3 millones de habitantes se podrán infectar de aquí a diciembre, si no hay vacuna en ese tiempo, y lo más seguro es que no la va a haber este año, ¿no? Así que con 3 millones de panameños infectados, estamos hablando, si le ponemos el punto ese 2% o 0.3%, ahí podríamos calcular fácilmente que pueden haber 6.000, 9.000 muertos en Panamá a lo largo de este año. Entonces, esa cifra siempre hay que tenerla en mente, ¿no? De hecho, para eso son precisamente las medidas de mitigación y de supresión. Nosotros le llamamos medida de supresión a la cuarentena total y le llamamos medida de mitigación a las que una vez que se levante la cuarentena van a ser aplicadas, ¿no? Por ejemplo, distanciamiento físico, sobre todo de las personas de riesgo, mascarilla, lavado de manos, teletrabajo, evitar aglomeraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son medidas de mitigación, cierre de escuelas, de turismo, eventos deportivos, culturales, musicales, etcétera. Todo eso es medida de mitigación. Entonces, es importante tener en mente que la cuarentena realmente es una medida para ganar tiempo, para comprar tiempo. ¿Para qué? Para que haya menos casos infectados en un momento dado, se espacien los casos en el tiempo y podamos tener acceso, por ejemplo, a un tratamiento efectivo. Vamos a poner, si en 1 o 2 meses nosotros tenemos un tratamiento efectivo, ya la enfermedad tiene mucho mejor pronóstico y la persona a lo mejor no va a fallecer o no va a estar grave. Entonces, para eso es la cuarentena, para comprar tiempo y que no se nos muera tanta gente en ese periodo inicial de 1 o 2 meses, ¿no? Entonces, la cuarentena realmente no va a desaparecer el virus, para nada. Lo que va a hacer es que la gente que se enferme después de la cuarentena va a por lo menos tener dónde atenderse en un hospital, porque no va a tener camas disponibles. Que si no se hiciera en cuarentena, pues va a haber mucha gente que a lo mejor se enferma, que necesita ventilador, que necesita una unidad de cuidados intensivos y va a estar ocupada. Entonces el médico va a tener que decidir, bueno, y entonces ¿a quién pongo en el ventilador? ¿Al más joven, al más saludable, al más productivo económicamente o al que tiene contactos políticos, etcétera, ¿no? Esa es una decisión evidentemente que ningún médico debería tener que estar en la disyuntiva de poder tomarla, ¿no? Entonces básicamente para eso es la cuarentena, porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y por qué Panamá no adoptó la política de Suecia? Entonces hay que tener cuidado. Primero, Suecia es un país escandinavo de primer mundo que tiene un sistema de salud pública pero extraordinario, eso para empezar. O sea que la capacidad hospitalaria en Suecia es muy probable que en ningún momento se rebase, aunque no hagan cuarentena. Pero el problema que tiene Suecia es que ellos tienen, si se fijan en la estadística, ellos tienen más de 20.000 casos y tienen 12% de mortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se le ha muerto mucha gente de riesgo. Y esa gente, si hubieran puesto en cuarentena en Suecia, no se hubiera muerto probablemente mucha de ella en abril. Y a lo mejor en mayo o en junio ya tuvieran acceso, por ejemplo, al Remdesivir, que es un fármaco que ya pudiera tener un beneficio en el pronóstico de la enfermedad. O no tuviera acceso, por ejemplo, a anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, ahora los holandeses, los alemanes, recientemente en Israel,
han purificado anticuerpos monoclonales que pudieran tener efectividad contra el virus. Y a lo mejor en 1 o 2 meses se puede tener ese tipo de terapia. Entonces, muchos que murieron en Suecia no tuvieron posibilidad de tener acceso a esa terapia. Entonces, precisamente para eso la cuarentena. Entonces, yo creo que eso es importante siempre mencionarlo porque siempre uno en las redes sociales o en los medios escucha todo este tipo de información y de interrogantes, entonces siempre es bueno aclarar este tipo de cosas. Bueno, entonces Panamá ahora mismo tiene 7.500 casos. Bueno, le estoy adelantando más o menos la cifra de hoy. 7.500 casos. Y tenemos 204 fallecidos. Eso nos da una mortalidad de 2.7%. Y eso es importante tenerlo siempre en mente. Por ejemplo, 2.7% es bastante por debajo de la media mundial, que es 7%, e incluso por debajo de la media del continente americano, que es 5.7%. Solamente hay 3 países con suficiente cantidad de casos aquí en Latinoamérica que tienen una cifra de mortalidad menor, que son Costa Rica, Chile y Uruguay. Todos los demás países están por arriba de eso. Incluso hay países que tienen muy pocos casos en teoría, pero es porque no lo han buscado y no han hecho las pruebas. Y sin embargo, si uno ve esos países, los puede ver, por ejemplo, Honduras, Nicaragua, Venezuela, etc., la mortalidad es mucho más alta, lo que indica que hay muchos casos que no han sido detectados. Entonces, eso es siempre bueno tenerlo en mente. Otra cosa que es bueno tener en mente, y eso incluso se va a explicar en la conferencia de prensa de ahora de las 6, por el doctor Rodrigo de Antonio, es que nosotros, si no hubiésemos hecho cuarentena, ahora mismo tuviéramos más o menos, eso son estimaciones, pero más o menos tuviéramos 40.000 casos. Y ahora mismo tenemos 7.500 en realidad detectados. O sea, hubiésemos tenido casi 40.000 casos detectados si no hubiésemos hecho la cuarentena. Y esas son cifras incluso hasta conservadoras, con mejor escenario que peor, ¿no? Y 40.000 casos a una mortalidad de 2.7%, estamos hablando de que fácilmente pudiéramos haber tenido ya 1.000 muertes en lugar de 200. Entonces, la cuarentena, sin lugar a dudas, ha sido efectiva, favorable en Panamá. Entonces, todas esas cosas yo creo que hacen una introducción perfecta para después si pudiéramos tener preguntas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del tratamiento, bueno, ya adelanté, el único tratamiento probado ahora mismo es el Remdesivir. El Remdesivir, que es de la compañía Gilead de Estados Unidos, en un estudio bastante bien hecho demostró que disminuye la mortalidad del 11 al 8%, o sea que un 33% de reducción de mortalidad, y disminuye el tiempo de hospitalización de 15 a 11 días. Estas cifras parecieran a lo mejor no tan impactantes, sin embargo, tener 4 días menos de promedio a una persona menos en el hospital significa que esos son 4 días que pueden ser utilizados por otro. O sea que tenemos más espacio para el hospital. Y lo otro que es importante es que aunque la mortalidad no fue estadísticamente significativa, la reducción, no fue estadísticamente significativa porque el Comité Independiente de Monitoreo de Datos paró el estudio ese porque decía que el estudio era favorable al grupo que recibía Remdesivir. Y entonces no les pareció ético continuar el estudio porque estaban viendo claramente una diferencia. Si el estudio hubiera seguido andando, lo más seguro es que esa diferencia de mortalidad hubiera sido estadísticamente significativa. Así que 33% no es para nada, despreciable la cifra de reducción de la mortalidad. El otro tratamiento, como ya le dije, pues los anticuerpos monoclonales pudieran tener cabida y pudieran ser no solamente importantes desde el punto de vista de pronósticos, sino incluso agregados al Remdesivir para mayor sinergia en cuanto a la mejoría del pronóstico. Y se están estudiando fácilmente más de 20 fármacos para ver la efectividad, ¿no? Hasta que no haya ensayos clínicos que lo demuestren, pues uno solamente especula que tal o cual tratamiento que se administra en Panamá o en el mundo pudiera ser eficaz, pero no tiene la contundencia científica sólida como para confirmarlo. Y por último, las vacunas, ¿no? Las vacunas, sin lugar a dudas, van a tener un rol formidable. Ese es como el game changer, ¿no? El que cambia la panorámica del juego sería la vacuna. Porque
se ha establecido que, por ejemplo, cuando hay un virus nuevo, un virus que causa pandemia, el 100% de la población es susceptible, o sea, todos somos susceptibles. Sin embargo, cuando uno alcanza, por ejemplo, que el 60-70% de la población ya se infectó en un determinado país, uno empieza a ver lo que le llamamos en medicina la inmunidad de rebaño. ¿Qué significa eso? Que ya hay tanta gente inmune que el virus prácticamente encuentra poca gente con la cual propagarse en el país, ¿no? Entonces empieza a caer fácilmente las nuevas infecciones por el virus porque ya la mayoría de la gente es inmune. Entonces, hasta que lleguemos a ese 60 o 70%, tenemos que básicamente lidiar con medidas de cuarentena y medidas de mitigación para que en lugar de que la gente, ese 60 o 70% se infecte en abril, mayo, junio, se infecte de aquí a diciembre, o sea, ganar tiempo. Y que haya posibilidad de tratamiento, ¿no? La otra opción es que haya una vacuna, ¿no? Si hay una vacuna, entonces ya yo vacuno a toda la población que no se enfermó y entonces ya yo corto la enfermedad, la propagación del virus, ¿no? Pero esas vacunas van a tardar fácilmente hasta, siendo extremadamente optimista por las informaciones que hay de la Organización Mundial de la Salud empujando para que se haga estudios más rápido, la Fundación Bill y Melinda Gates que está aportando mucho dinero para que se consiga esto y no solamente llegue a los países industrializados, sino que llegue a todo el mundo de forma simultánea. Esto seguramente va a estar a principios del próximo año, ¿no? En la medida en que los estudios demuestren que la vacuna no solamente es eficaz, sino segura, ¿no? Porque a veces hay que tener cuidado en no saltarse las fases de estudio porque pudiéramos tener una vacuna no tan segura y entonces ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es importante que se tenga en mente. Así que yo lo dejo hasta aquí, entonces si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto trataremos de abordarla. Gracias, Xavier. En realidad empezamos a recibir preguntas desde el fin de semana, ¿no? Había gente que estaba haciendo la tarea, así que tal vez vamos a tratar de arrancar con algunas preguntas que estuvimos recibiendo inicialmente desde, creo que fue el sábado, viernes o sábado, y entonces de ahí entonces procedemos con el resto de las preguntas. Okay. Así que para arrancar, no sé, Felipe. Muchas gracias, Luis. Primeramente, Xavier, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Para nosotros es un honor tenerte. Y de parte de Indesa de todos los socios, ejecutivos, clientes, accionistas, empleados, agradecerte por la enorme labor y el sacrificio y el gran aporte que están haciendo tú y tus colegas por este país. Lamentablemente, una de las cosas que hemos aprendido es que muchas de estas labores técnicas especializadas son poco apreciadas, pero los que las entendemos, que no somos tan pocos nada, las apreciamos enormemente. Así que muchas gracias. Abriendo eso, quisiera pedirte que expandas un poco más en lo que ya comentaste sobre los anticuerpos monoclonales. En el día de ayer había una noticia publicada en el New York Times sobre el caso de Israel, y tú has mencionado Alemania, Holanda y algunos otros países. Cuéntanos un poco más para entender en la etapa en que está esto, cómo funciona esto, qué tan prometedor es. Sí, prometedor sí es, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay un virus que se llama virus respiratorio sincicial que afecta a niños menores de 1 año y que mata a muchos niños menores de 1 año en todas partes del mundo y aquí en Panamá también. Y hay un anticuerpo monoclonal que se llama palivizumab, se llama Synagis, que se administra, por ejemplo, a los niños de riesgo cuando nacen, cuando viene la temporada de sincicial respiratorio, que es prácticamente dentro de 1 mes o 2 meses. Y ese virus y ese monoclonal ha demostrado que disminuye en 60% la probabilidad de hospitalización de estos niños de riesgo y contribuye a una reducción importante de mortalidad. O sea que no solamente para este virus, sino para otros virus, los anticuerpos monoclonales son fármacos de mucho interés, no solamente para tratamiento, sino también para prevención. Entonces, ¿en qué se basan los anticuerpos monoclonales? Básicamente es el mismo concepto que, por ejemplo, el uso de plasma convaleciente. Cuando una persona padece COVID, a la larga, a los 3 semanas, 4 semanas, empieza a desarrollar anticuerpos que se llaman IgM, IgG, etc. Esos anticuerpos lo que quieren decir es que ya la persona empieza a desarrollar inmunidad, defensas contra el virus, ¿no? Entonces, ¿qué hace el laboratorio? Purifica esos anticuerpos en un laboratorio
y puede determinar qué anticuerpo de esos que está en la sangre de esos supervivientes es el que realmente neutraliza el virus con mayor afinidad, con mayor poder. Entonces lo que hace en el laboratorio es que cultiva el virus en una línea de células en que el virus crece en el laboratorio y entonces le empieza a agregar diluciones de ese anticuerpo, de todos los anticuerpos que se han aislado, y ve cuál de esos anticuerpos es el que más neutraliza el virus y no lo deja crecer en la línea celular. Entonces, ese anticuerpo que acaba de demostrar que es el que más neutraliza el virus en un laboratorio, entonces lo empieza a purificar y hace lo que le llamamos el monoclonal. No el policlonal, porque el policlonal es un anticuerpo que es inespecífico y que puede afectar no solamente al virus sino a otros virus. El monoclonal es específico para el virus que se intenta analizar, en este caso el virus del COVID, ¿no? Así que ya laboratorios en Israel, en Holanda, en Alemania, e incluso hay trabajo también en Estados Unidos que pronto a lo mejor serán publicados también o serán informados, que demuestran que se puede aislar purificar estos anticuerpos monoclonales, y una vez que se tenga el anticuerpo monoclonal se produce a gran escala y se puede utilizar tanto como tratamiento como para prevención. Porque yo le doy, por ejemplo, un monoclonal a una persona que no está infectada y yo la puedo proteger por lo menos por un mes de que no se infecte o que si se infecta tenga una enfermedad sumamente leve, porque ya tiene anticuerpos en su sangre, ¿no? Entonces, esto es una terapia que a todas luces puede ser también eficaz, ¿no? Aparte del remdesivir que ya hemos hablado. Ok. Gracias. Fred, no sé, ¿tenías una pregunta? Sí, como no. Hola Javier Hola. y saludos. Esta pregunta va más que nada ligada al tema de pruebas, que es algo que constantemente se escucha de que en el proceso de darse la reapertura, las pruebas van a ser algo como parte del nuevo normal, ¿no? De estar con un nivel de pruebas tratando de entender el nivel de contagio, inclusive darle algún tipo de tracking a los casos que puedan salir positivos. La pregunta es, ¿qué nivel óptimo o por lo menos razonable de pruebas diarias deberían estarse haciendo, inclusive selectivas, segmentarlas, para que de alguna manera se pudiera tener un seguimiento efectivo del avance del COVID? Bueno, hay dos tipos de pruebas, ¿no? En general, ¿no? Esas son quizás las más importantes. Hay más, pero las más importantes son la prueba de detección que una persona está enferma en la fase aguda, o sea, detectarla rápidamente que tiene la enfermedad. Esas son las pruebas que nosotros le llamamos las pruebas de PCR, ¿no? Que son pruebas que detectan el virus. Y hemos estimado que más o menos para Panamá tener entre 1.000 y 1.500 diarias pudiera ser un número razonable, ¿no? Este es un número mágico, sacado de la manga, ¿no? No es que hay una publicación que diga tiene que ser tanto, pero para la población nuestra y para el porcentaje de positividad que estamos viendo, entre 1.000 y 1.500 diarias es un número bastante razonable, ¿no? Eso implica que tenemos que tener una buena cantidad mensual, ¿no? De detección de casos agudos, ¿no? A través de la PCR. Por eso, una vez que se levante la cuarentena, la empresa privada sería de magnífica ayuda para tratar de conseguir estas pruebas, ¿no? El Gorgas es el que valida las pruebas, el que le da el go. Tiene que estar seguro que la prueba es fiable, porque al principio había muchas pruebas defectuosas en que no tenían tanta fiabilidad y que había que descartarlas. De hecho, hubo países, Reino Unido, Alemania, España, que tuvo que devolver pruebas porque habían salido defectuosas, ¿no? Entonces hay que estar seguro de la fiabilidad de las pruebas, por eso el Gorgas tiene que darle la validez, ¿no? Y la otra prueba, que es también muy importante, que es complementaria, es la prueba de anticuerpos, la prueba serológica que le llamamos nosotros, ¿no? Que esa prueba ayuda, por ejemplo, si una persona ya han pasado 10 días, de 7 a 10 días de los síntomas, a lo mejor la PCR ya no es positiva porque la sensibilidad baja, porque la carga viral ya no es tan alta. Entonces uno a través de esa prueba serológica puede ayudar a saber si el paciente está teniendo está teniendo COVID en ese momento, ¿no? Pero la mayor utilidad de las pruebas serológicas es para saber qué personas han tenido COVID hace
una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, etcétera, ¿no? Y que pudiera ser ya inmune, o sea, que pudiera regresar al trabajo y no tener ni riesgo para esa persona, ni riesgo de contagio para los demás. Entonces, esas son las pruebas que están recién llegando al país. También había muchas defectuosas. Ya el Gorgas le ha dado el go, la validación a 2 o 3 de ellas. El gobierno está tratando ya entonces de comprar de esas 2 o 3 para masificarlas y empezar a hacer estudios inicialmente en personal de salud y en la policía para que puedan seguir trabajando, y ya después entonces haremos lo que llamamos el estudio serológico poblacional o el estudio de seroprevalencia, que es agarramos una especie de muestra de 10.000 sujetos de forma representativa por provincia, por edad, por sexo, etc. Y entonces podemos hacer extrapolaciones de qué porcentaje de la población panameña ya fue infectada por COVID, ya tuvo COVID. Ahora mismo, si nosotros tenemos 7.200 casos, uno puede hacer una estimación de que si eso se multiplica por 10 o por 20, en Panamá debe haber fácilmente entre 75.000 y 150.000 panameños que ya han padecido COVID. Esos son por estimaciones internacionales. Y esa cifra más o menos corresponde al 2.5% de la población. O sea que estamos bastante lejos del 60-70% que queremos llegar, ¿no? 2.5%, pero por lo menos ya tenemos un número base para dar seguimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, uno se pregunta, bueno, y en otros países que a lo mejor no tienen tantos casos, bueno, sí, esos países a lo mejor no tienen tantos casos, pero tampoco van a tener tantos infectados. O sea, nosotros tenemos 2.5% a lo mejor de infectados y esos países a lo mejor tienen 0.5%. Entonces le tomaría más tiempo en llegar a la seroprevalencia, y una vez que abran las cuarentenas y las medidas de mitigación van a tener también nuevamente una explosión de casos. Que nosotros lo vamos a tener seguro, es importante tenerlo en mente, nosotros vamos a tener rebrotes seguros. Lo importante es que esos rebrotes sean lo suficientemente pequeños para que la capacidad hospitalaria en ningún momento se vea comprometida. Esa es la intención, ¿no? Pero que vamos a tener rebrotes y piquitos intermitentes en el tiempo, lo vamos a tener hasta que lleguemos a ese 60 o 70% de la población que se infecta antes de que tengamos vacuna. Sí, yo creo que ese comentario que hiciste inicialmente de los 3 millones de infectados, creo que ha calado y la gente está un poco preocupada de que de aquí a fin de año seamos 3 millones los que estemos con algún tipo de infestación, ¿no? O contagio. Yo quisiera hacer una pregunta ligada a la de Fred, y nos han llegado bastante muy parecidas. Los expertos, incluyéndote, escuchamos mucho el mencionar que para reabrir la economía o para hacer una reapertura exitosa o lo menos traumática posible de la economía es el tema de las pruebas, la famosa, lo que dice inclusive el director de la OMS, el testing. Según tu apreciación, ¿cuánto es nuestra capacidad o cuánto puede ser nuestra mejor opción de capacidad de hacer pruebas en Panamá, y cuál sería el número, si es que hay un número mágico o ideal que deberíamos estar haciendo de pruebas diariamente? Es decir, la capacidad y cuál sería el número ideal. No, el número ideal ya lo comenté antes, ¿no? Debería ser entre 1.000 y 1.500 pruebas de PCR para detectar casos. A lo que a nosotros nos interesa ahora, una vez que se levante la cuarentena, es detectar casos. Entonces, con 1.000 a 1.500 pruebas diarias, yo creo que tenemos suficiente cantidad de pruebas para ir detectando. Claro, uno tiene que eso valorarlo en el tiempo, ¿no? Si empezamos a tener un porcentaje de las pruebas por arriba del 30% positivas, a lo mejor tendríamos que tener más, ¿no? Okay. El Gorgas está adquiriendo en el día de hoy o mañana unas 100.000 más. Pero, lógicamente, cada semana tendríamos que tener 100.000 más, ¿no? Cada semana. Y todos los países están pidiendo, estamos en la lista de todos los países que piden pruebas, ¿no? Entonces, es importante tener una línea de crédito y una línea de buenos contactos y buenos convenios para ir adquiriendo las pruebas y que no tengamos baja en la cantidad de pruebas. Pero eso no solamente las pruebas, ¿verdad? Tú necesitas gente. Así que bueno, entonces... O sea, ¿cuántas podemos hacer? Claro, entonces detectar a alguien positivo es importante para hacer lo que le llamamos el tracing. El tracing es básicamente detectar que esa persona positiva no contagia a muchos contactos.
Entonces, una vez que yo identifico que alguien es positivo, a esa persona la aíslo, pero yo tengo que saber cuántos contactos tuvo. Y a todos esos contactos los tengo que aislar por 14 días hasta que o desarrollen síntomas, o si no lo desarrollan, de todos modos hacerle la prueba para ver cuáles de estos se infectaron de los contactos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner, si yo empiezo con síntomas, el promedio, la gente empieza con síntomas en promedio como al quinto o sexto día. Si yo al quinto día detecto que alguien es positivo, esa persona a lo mejor ha tenido pocos contactos. Quizás ha tenido contacto, por ejemplo, en la fase asintomática, 2 días antes, que ahí también lo puede transmitir, pero ha tenido poco contacto. Pero si yo le hago la prueba al 8º día, y no al 5º cuando empezó los síntomas, le estoy dando 3 días más para que tenga más contacto. Entonces, por eso es importante detectar rápido para identificar contactos y aislarlos de una vez, ¿no? Esa es la medida más efectiva que hay cuando se levanta la cuarentena, el testing y tracing, ¿no?, que le llamamos. Entonces, para eso se necesita policía sanitario, un ejército de policía sanitario. El MinSA y la Caja tienen suficiente cantidad de personal como para hacer dedicación exclusiva a eso. Es humanamente imposible tener tanta gente para eso, porque vamos a tener casos en todo el país, en todas las comunidades. Entonces, para eso se necesita trabajar con promotores de salud y las autoridades locales en cada corregimiento, en cada distrito. Tener gente que haga el testing y el tracing, ¿no?, para saber los números de contacto. Y ahí la empresa privada puede ayudar muchísimo, porque la empresa privada pudiera convertirse precisamente en policía sanitario, en que dentro de las empresas privadas haya personal entrenado en bioseguridad para que o haga la prueba o tome la muestra para que se haga la prueba, verificar quién tiene síntomas respiratorios para inmediatamente que no acuda al trabajo y que se aísle, y saber buscar los contactos que esa persona ha tenido, pero también para aislarlos y hacerles la prueba. Así que yo creo que va a ser solidaridad y va a ser colaboración de mucha gente, ¿no? Y aquí, vuelvo, insisto, si todos podemos ayudar y poner nuestro grano de arena, pues es mejor, porque el Ministerio de Salud ni la Caja de Seguro Social se dan abasto para esto. Lo hemos visto este mes. Muchas veces se detectan casos al 8º, 9º, 10º día de la enfermedad, cuando se hubieran podido detectar al 5º. Y así tenemos menos contacto. Entonces, a veces tenemos clústeres o conglomerados de casos que son mucho mayores que si lo hubiéramos detectado tempranamente, a lo mejor el conglomerado es más pequeño y se puede cortar más rápidamente la propagación del virus. Una pregunta, Xavier, que recoge creo que el espíritu de varias, más allá del éxito de la cuarentena y lo estricto en términos relativos comparado con otros países de la cuarentena panameña, hay una pregunta con 2 partes aquí. Un poco es si no crees que ya es hora de levantar restricciones de salida por día y sexo, siguiendo con todas las medidas de mitigación, y relacionado con qué porcentaje de uso del espacio de las unidades de cuidado intensivo te sientes cómodo para empezar a flexibilizar las medidas de cuarentena. No, seguro que el levantamiento de la cuarentena va a venir muy pronto, ¿no? Y eso lo va a anunciar seguramente el presidente, si no en esta semana, en la próxima. Yo estoy seguro de eso, ¿no? Pero porque los parámetros que el sistema de salud usa no es que sean excluyentes, sino son varios. Por ejemplo, uno de los parámetros que se usa mucho es el famoso RT, que es la tasa de contagios del virus por cada caso enfermo, ¿no? El número de reproducción efectiva. Entonces, el RT se recomienda que está por debajo de 1. Ahora mismo las cifras que van a presentar hoy están alrededor del punto 98, o sea que volvemos de nuevo a meternos por debajo de 1, ¿no? Pero hay varias formas de calcular el RT. El RT se puede calcular por el número de casos, sobre todo cuando comienzan los síntomas, no por el número, no por el día en que se reporta el caso, que eso es importante aclararlo, porque como han visto ustedes, a veces hay días en que de repente hace 2 o 3 días hubo 370 casos y todo el mundo estaba al borde del infarto, ¿no? Pero es que eso se informó ese día, pero eso fue un acúmulo de 4 días, porque no se había reportado en 4 días, porque
por diferentes cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, para calcular el R se toma en cuenta el día en que se tomó la muestra. Y eso el modelo corrige todas esas distorsiones de que un día se disparan el número de casos, etc. Entonces, la distorsión ya fue corregida por el modelo y por eso estamos en 0.98 de RT, ¿no? Y hay otra forma de calcular lo que es incluso un RT mucho más confiable, que es por tomando en cuenta las defunciones y cuándo comenzaron los síntomas de los casos que fallecieron. Y ese cálculo es el que utiliza el Imperial College de Londres para calcular el RT. Y yo decía que es un dato más fiable porque es mucho más difícil esconder un muerto. O sea, el dato de defunciones es un dato duro, es un dato difícil que haya subregistro. Los hay, por ejemplo, en otros países, en Ecuador, o qué sé yo, o en otros países que no reportan los muertos, que los muertos a lo mejor mueren en casa y nadie le hace la prueba, etcétera, ¿no? Pero aquí en Panamá se ha sido bastante transparente el sistema de salud en tratar de buscar los muertos, e incluso gente que ha fallecido que ni siquiera era sospechada que tenía COVID, se le hace la prueba para saber si tiene COVID. Entonces, calculado el RT con base en defunciones, estamos en 0.85. O sea que tenemos un parámetro que ya puede decirnos, ustedes pueden levantar la cuarentena en cualquier momento. El otro parámetro que es también importante, son dos los más importantes, es la capacidad hospitalaria, que fue la pregunta tuya, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo tenemos un colchón. En ningún momento la capacidad hospitalaria, de camas hospitalarias, ha rebasado el 60%. O sea que hemos tenido un colchón de 40% en camas hospitalarias. Y hemos tenido un colchón de 30-40% en camas de UCI, de cuidados intensivos. El colchón en ventiladores es aún mayor, tenemos todavía más colchón en ventiladores. O sea que tenemos dos parámetros que nos dicen, bueno, ya el levantamiento de la cuarentena puede ser en cualquier momento. El tercer elemento, que ya es un poco más secundario, pero que también es importante, es el que comentaba Felipe, ¿no? Que es capacidad del sistema sanitario en tener suficiente cantidad de pruebas y un sistema robusto que haga el testing y el tracing, ¿no? Eso también es sumamente importante. Y el cuarto elemento es que las empresas tengan entrenamiento en bioseguridad y sepan exactamente cuáles son los requisitos que deberían tener para abrir, ¿no? Que tiene que ser una cosa escalonada, en que debe haber todavía bastante teletrabajo, que a lo mejor hay que trabajar con el 25, 30, 35% de la fuerza laboral y no con toda, que las personas mayores de 60 años o que tengan comorbilidades es mejor que no vayan al trabajo, etcétera, ¿no? Que tengan mascarilla, que todos usen mascarilla, que nadie enfermo pueda entrar al trabajo, que haya geles alcoholados, etcétera, que haya distanciamiento físico. O sea, todas esas medidas van a tener que ser puestas en marcha, ¿no? Cuando se levante la cuarentena. Alex, ¿tenías una pregunta? Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Gracias por Hola. acompañarnos. Yo había recibido unas preguntas aquí de antemano, como mencionó Luis, de algunos de los participantes. ¿Cómo ha cambiado el protocolo de tratamiento de los pacientes infectados con COVID-19 desde que inició la pandemia? Ya que hemos escuchado que en otros países más afectados hubo un cambio drástico en el protocolo de tratamiento. En todos los países ha habido cambio del protocolo. Todos los países hemos aprendido de la experiencia exitosa de otros países. Así que ha habido cambios de protocolo. Ahora, por ejemplo, es prácticamente de rutina que los pacientes que ingresan al hospital o que están más graves se use esteroides de forma temprana, corticoides, ¿no? Eso ahora se hace de rutina. También de rutina se pone, por ejemplo, heparina, anticoagulantes, sobre todo para evitar la fase esa trombótica de la enfermedad crítica. Eso también se pone de forma temprana ahora, más que antes quizás se aplicaba un poco más tarde. Ahora se intenta medir la saturación de oxígeno de los pacientes que ingresan al hospital tempranamente o incluso antes de que lleguen al hospital, cuando están en los hoteles, porque hay lo que se llama la hipoxemia silenciosa, que el paciente a lo mejor le falta aire, pero todavía clínicamente no lo manifiesta. No se siente, o sea, el paciente no expresa que tiene dificultad para respirar ni que le falta el aire, pero a lo mejor si uno le hace una saturación de oxígeno en sangre capilar o por medio de unos dispositivos que hay que se ponen en el dedo, uno puede detectar que ya tiene problemas con el oxígeno. Entonces aplicar el oxígeno tempranamente
y así evitar la fatiga pulmonar. Y de hecho, todos los intensivistas de muchas partes del mundo han dicho de que esa ha sido una estrategia para precisamente evitar que las personas lleguen requieran el uso del ventilador. Porque una vez que el paciente está en el ventilador, la mortalidad se dispara arriba del 50%. Entonces hay que tratar de evitar que no lleguen al ventilador, ¿no? Y el uso de oxígeno por cánulas de alto flujo, etcétera, eso también ha mejorado el pronóstico. Entonces sí ha habido mejoría en el pronóstico y por eso volvemos nuevamente al modelo sueco. Muchos de los pacientes suecos que murieron a lo mejor no pudieron haber sido beneficiados de estos nuevos aprendizajes y a lo mejor no hubieran muerto. Entonces, eso nuevamente es para reforzar el efecto favorable que ha tenido la cuarentena en salvar vidas, ¿no? Que ese es el imperativo ético superior, primordial. Todos entendemos, evidentemente yo soy médico, no soy economista ni soy empresario, pero entendemos perfectamente el impacto, el devastador impacto económico y social que tiene esto, no solamente para las personas que más tienen, sino para la gente pobre, porque va a haber mucho desempleo, hay pobreza, hay mucho trabajo de la informalidad. Entonces, lógicamente, esto también afecta socialmente muy duro, ¿no? Pero la salvar vidas yo creo que es lo correcto, me parece a mí. Felipe, tenías otra pregunta. Gracias. Sí, he visto una pregunta repetida varias veces y creo que ya lo he conversado contigo, pero sería beneficioso para los panelistas. Costa Rica. ¿Por qué tan diferente? No nos vayamos a Suecia, está aquí al lado. Y si el caso de Costa Rica es que está simplemente en una etapa de la curva muy diferente a la nuestra o han hecho cosas muy distintas a la de nosotros. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, el tema de Costa Rica, todo el mundo lo comenta, ¿no? Y mucha gente se pregunta de si es cierto o si es falso. Es cierto, por supuesto que es cierto. Y yo creo que hay varias formas de explicar esto. Costa Rica tiene un modelo de salud pública mucho más sólido que nosotros y que muchos de los países de la región. ¿Por qué? Primero porque ellos tienen un modelo único de atención. El ministerio es el que manda y la caja da la atención. Es un modelo único. Y el ministerio no solamente manda en la caja, o sea, las políticas de salud las dicta el ministerio, sino que manda también en los hospitales privados. O sea, todas las políticas de salud son dictadas por el MINSA y deben ser respetadas por la caja y por el sector privado. Aquí en Panamá no, aquí en Panamá tenemos 3 sistemas, cada uno por su lado. Y nadie le hace caso muchas veces a la rectoría del Ministerio de Salud. Entonces ya empezamos mal, ¿no? Entonces el sistema de salud pública de Costa Rica es mejor que el de nosotros. Eso sencillamente es así. Entonces ellos tienen muchos años de haber reforzado lo que es la atención primaria, que es lo que debemos todos ir para allá. Nosotros por muchos años tuvimos más atención en la parte curativa de la enfermedad y no en la atención primaria, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, lógicamente, Panamá es un hub de toda la región. Y aquí hay mucha gente que circula por tierra, por aire, por mar, a diferencia de Costa Rica. Y aquí hay, el aeropuerto, hay mucha gente que llega y a lo mejor no se queda en el país, pero está de tránsito. Entonces, lógicamente, trae el virus y lo deja en ese lugar de tránsito. Y ahí se empieza a propagar, ¿no? Sé que la posibilidad de propagación de Panamá era mucho mayor que la de Costa Rica. Entonces, Costa Rica ahora mismo está, si uno ve las tablas de la Organización Mundial de la Salud, Costa Rica está en una fase de que todavía no hay una transmisión comunitaria sostenida. Están en una fase más incipiente del COVID, precisamente por su robusto sistema de salud pública y porque no tuvo tanta entrada de COVID como la pudo haber tenido Panamá. Entonces, ahora, por el lado, antes de eso, está bien claramente demostrado que todos los países que tienen un sistema de salud pública robusta, les ha ido mejor que a los que no. Por ejemplo, Costa Rica, Uruguay. Uruguay tiene un sistema de salud pública fabuloso. Los países escandinavos, incluyendo a Suecia, pero quitando a Suecia por el tema de no cumplir con la cuarentena. Les ha ido mejor que a todos los países que tienen un sistema de salud pública en que hay mucho componente privado y que a lo mejor el sistema de salud pública no está tan robustecido, ¿no? Entonces, lo otro que es importante es que todo tiene también su lado no positivo. Por ejemplo, a lo mejor si hacen un estudio de seroprevalencia en Costa Rica,
a lo mejor el porcentaje de costarricenses que han tenido COVID no pasa del 0.3, 0.4% de la población. Nosotros a lo mejor tenemos ya 2.5 o más. O sea que cuando ellos empiecen a liberar sus medidas de mitigación en Costa Rica, van a tener una afluencia de casos importante. Así que ellos tienen que tener cuidado, porque como no han tenido muchas personas inmunes ya con COVID en Costa Rica, van a tener que tener mucho más cuidado que, por ejemplo, nosotros, que ya a lo mejor hemos tenido un poco más. Entonces, como lo hemos expresado varias veces, esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Veamos los números en octubre, noviembre, diciembre, para ver qué ha pasado. Porque ellos van a tener cuidado. Por ejemplo, Nicaragua debe tener una enorme cantidad de casos, y ellos tienen frontera con Nicaragua, y que fácilmente entra a Costa Rica. Entonces, ellos pueden tener un problema importante en las semanas o meses venideros, que a lo mejor ya nosotros hemos pasado por esa fase, ¿no? Ok, gracias. Fred, ¿tenías una pregunta? Y Xavier, nos has dado ya ciertos indicios de cómo va a ser la vida después del lockdown, ¿no? Pero la gente quiere saber un poco cómo va a ser la vida una vez que comiencen a levantarse las restricciones. Tú nos hablaste de la policía sanitaria, nos hablaste de la cooperación del sector privado en tratar de alguna manera de medir esto de ir a la farmacia y que le pongan a uno en la frente el termómetro. O sea, ¿cómo piensas tú que o sugieren ustedes o están anticipando ustedes que debe ser la vida para de alguna manera también ir conteniendo todo el posible contagio? No, claro, digo, lo escalonado quiere decir que los sectores de la economía se van a abrir de forma escalonada, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor la primera semana a lo mejor se abre un sector, quizás un sector no tanto de riesgo de propagación del virus, por ejemplo. Si eso es exitoso, a lo mejor la siguiente semana se abre otro sector. Pero aún abriendo diferentes sectores, los sectores tienen que entender que la apertura es gradual y es limitada, por ejemplo, en que toda la fuerza laboral no puede empezar a trabajar de golpe, en que las personas de mayor riesgo a lo mejor deberían no trabajar al principio y mantenerse más en teletrabajo, de que tiene que haber uso de mascarilla, lavado de manos, de que tiene que evitar las aglomeraciones. O sea que el trabajo de aquí en adelante, los próximos meses de venideros, tiene que ser una cosa muy limitada, gradual, tomando en cuenta todas estas recomendaciones, porque lo que menos quisiera una empresa es que de repente le den permiso para abrir, porque cumpla con todos los criterios, y a las 2 semanas veamos que tenemos un brote en esa empresa, porque esa empresa, el ministerio puede decir, ven acá, yo lo voy a cancelar su permiso, porque no están cumpliendo. Entonces a esa empresa no le va a convenir no hacer las cosas bien, ¿no? Entonces tiene que ser una cosa sumamente pensada, bien protocolizada, y esa va a ser una nueva normalidad que le damos nosotros, ¿no? Y ojalá que sea mejor la normalidad, ¿no? Porque este es un país muy desigual, y yo sí quisiera que hubiese una mejor normalidad, en que no hubiese tanta pobreza, la educación pública fuera mucho mejor para todos, etc. Okay, gracias, Xavier. Antes de pasarle a Alex la siguiente pregunta, una de las preguntas que leía que es me pareció muy práctica es si en efecto ahora con las lluvias, ¿qué recomendación dabas tú con respecto a las vacunas del flu y si eso de alguna manera ayuda o no? Por supuesto que ayuda. La vacuna del flu hay que ponérsela. Todas las personas de riesgo deben ponerse la vacuna de influenza. Es una vacuna segura, es una vacuna que aunque no tiene una protección del 100%, por lo menos protege 50 o 60%, pero aunque no lo proteja a uno, quizás le da la influenza, la gripe más leve, ¿no? Que si no la hubiera tenido. Así que todas las personas de riesgo deberían ser vacunadas contra influenza, porque lo que menos se quiere es que una persona, después que se levante la cuarentena, adquiera COVID e influenza al mismo tiempo, que esas son coinfecciones que a veces ocurren de forma simultánea y que pudieran agravar el pronóstico. Así que la persona de riesgo debe vacunarse contra influenza, ¿no? Y eso no sabemos en qué mes va a ocurrir, ¿no? Porque hay meses en que empieza en mayo, hay meses en que empieza en julio,
en países tropicales no hay tanta estacionalidad como por ejemplo en el norte y en el frío, que hay unos inviernos bien delimitados en que en el invierno ocurre. Nosotros a veces antes, a veces después, no sabemos. Así que si hay que vacunarse, vacunarse. Algo que se me quedó en el tapete en la pregunta anterior era que, por ejemplo, actividades comerciales que son de mucho mayor riesgo tienen que esperar para ser abiertas. Por ejemplo, aeropuertos. Todo lo que implique turismo. Evidentemente, esa es quizás una de las últimas actividades comerciales que debería flexibilizarse, ¿no? Las escuelas, a lo mejor esas tendrían que esperar quizás hasta junio o julio en el mejor de los casos. Eso hay que valorarlo en el tiempo, porque todavía no está muy clara cuál es el rol de los niños en la transmisión. Sabemos que los niños se infectan y que tienen usualmente una infección leve, pero, por ejemplo, en influenza, en gripe, los niños son transmisores muy eficientes. En COVID no está tan claro de que sean transmisores tan eficientes. De hecho, hay algunas publicaciones que sugieren que los niños no transmiten tan eficientemente el COVID como el adulto. Pero eso hay que demostrarlo claramente antes de proceder a la apertura de los centros educativos. Vale. Gracias, Xavier. Tenemos 10 minutos más, prometimos el programa de 3 a 4 y sabemos que tienes compromisos esta tarde, que esto es nada más la parte intermedia del día, Xavier, ¿no? Todavía falta el segundo shift, así que con eso le pasamos a Alex, que creo que de este grupo es el único que no califica para alto riesgo. Así que, Alex. Ok. Bueno, sí, Alex, si me dejas antes, porque Sí. lo que dijo Luis es bien importante, porque a veces la gente que cree no ser de riesgo lo toma muy a la ligera, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, las cifras de Panamá. Las cifras de Panamá indican que el 60% de las hospitalizaciones son en personas de 20 a 60 años. 60% de las hospitalizaciones. El 50% de la gente que usa unidad de cuidado intensivo es menor de 60 años. Lo dije al revés. 60% de las... No, perdón, sí lo dije bien. El 60% de las camas hospitalarias están ocupadas por gente entre 20 y 60 años. 50% de las camas de UTI están ocupadas por gente entre 20 y 60 años. Claro, el que tiene 20 a 60 años, la probabilidad de morir es mucho más baja, pero ocupa camas de UCI y ocupa camas de hospital que pueden ser ocupadas para gente de verdad de riesgo. Entonces, si nosotros abrimos a que la gente joven, porque hay gente que dice, bueno, dejemos a los viejos y a las personas de riesgo en casa, pero que liberemos para que todos los jóvenes vayan por ahí. Sí, pero es que van a llenar los hospitales, van a llenar las unidades de cuidado intensivo y entonces el viejo, cuando se infecta, no va a tener dónde ir. Entonces, eso es importante siempre tenerlo en mente. Aparte de que una vez que venga influenza, la gripe también va a necesitar camas de hospital y camas de UCI. El dengue también las utiliza. La persona que tiene un infarto o tiene un problema coronario también las utiliza. Así que es mejor no tener gente joven en los hospitales porque esas camas, esos espacios deben ser reservados para gente que lo necesita por otras cosas que no sean COVID. Ya, Alex, perdón. A ver, ¿habrá problemas en conseguir suficientes jeringuillas para las vacunas cuando estas lleguen? ¿Nos estamos preparando para obtenerlas con anticipación? Sí, jeringuillas nunca ha sido un problema porque son relativamente baratas y hay disponibilidad de muchas marcas. Entonces, el gobierno adquirió como 1.500.000 dosis de vacunas de influenza y suficiente cantidad de jeringuillas para hacerlo. Así que jeringuillas yo no estimo que sea un problema la adquisición de jeringuillas. Felipe, ¿tenías una pregunta? Sí, Xavier, ¿alguna actividad o una o más actividades económicas que te preocupen o que tú sientes que va a ser difícil reinsertarlas o llevarlas de nuevo a cierto grado de normalidad o llevarlas por un proceso de reapertura? Todo lo que implica aglomeración de personas, centros comerciales, actividades deportivas, eventos musicales, o sea, todo lo que implique aglomeración son de mucho riesgo. Y hay una actividad que es de mucho riesgo, pero que evidentemente es difícil cerrarla, es el metro, con los buses. Esa es una actividad de mucho riesgo. Entonces,
ahí tiene que haber regulaciones estrictas para que la gente use mascarilla en los metros, en los buses, para que haya distanciamiento, para que haya geles alcoholados, etcétera. Porque esa sí es una actividad de mucho riesgo, pero lógicamente pues la fuerza laboral del país utiliza el metro y el bus para llegar a su trabajo, ¿no? Y para su vida cotidiana. Entonces, esa es una actividad muy preocupante, pero que tiene que ser sumamente regulada, porque ahí es donde pueden estar las causas de los rebrotes ahora que se levanta la cuarentena. ¿Pero y algún tipo de manufactura o empresa de fabricación? ¿Algo que te preocupe? Específicamente en qué área, no sé. Puede ser desde, bueno, en manufactura en Panamá tenemos bebidas, cementos, concreto, minería, en alguna medida asociado a la construcción. ¿Alguna de estas actividades te preocupa? Digo, la manufactura, en la medida que sea bien llevada, con mascarilla, espacio físico, etcétera, yo creo que se pudiera liberar, ¿no? Lógicamente ha habido algunos problemas, por ejemplo, la minería, en que hay mucha aglomeración de personas y a lo mejor no cumplen con todos los requisitos. Entonces, las empresas tienen que asegurar que cumplan con los requisitos para evitar brotes. En la minera ha habido brotes, ¿no? Entonces, en la medida que las empresas sean responsables y tengan cumplan con las recomendaciones que está haciendo el Ministerio de Salud, las manufacturas, yo creo que en términos generales pudiera abrir muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, yo tendría también preocupación con los gimnasios, la gente que va a hacer, que va a los gimnasios, que van a las peluquerías, a los salones de belleza, hay que tener cuidado, porque esos son lugares de aglomeración y que a lo mejor las medidas de mitigación no se cumplen a rajatabla, ¿no? Precisamente por el tipo de actividad. Lo otro es que yo creo que no se ha tocado, pero yo sé que es una preocupación de todos, incluyendo mía, el tema de la ley seca. Hoy casualmente mi hijo menor me dice, papá, ya me enteré de que se puede comprar cerveza a partir de mañana. Y entonces yo le digo, oye, yo estoy en el comité asesor y yo no me he enterado de eso. O sea, ya está circulando por ahí que van a permitir la compra por lo menos limitada de bebidas alcohólicas. Con lo cual yo no estoy en desacuerdo realmente, porque es una forma de llevar la cuarentena realmente, ¿no? Tomarse un vinito o una cerveza. El problema es que tiene que ser limitada, porque tampoco se trata de que haya borrachos por ahí y que aumente la violencia intrafamiliar, ¿no? O que haya gente borracha que no cumpla con el tema de la restricción de salida, etcétera, ¿no? Pero eso es algo que lógicamente pues tiene que abrirse en cualquier momento, me parece. Ok, no sé, Fred, si tenemos tiempo para una última pregunta. No, yo creo que respetando el tiempo de todos, te agradecemos muchísimo. La verdad es que, como siempre, aprendemos cada vez que tenemos la oportunidad de escucharte. Creo que Felipe tenías una No, pregunta. pero si tienen, yo tengo 10 minutos más, si quieren los empleamos, no sé cómo guste. Bueno, antes yo tenía una pregunta tipo cierre, una reflexión tuya que puedas compartir con nosotros. Okay, ¿cuál dirías tú que es el principal aprendizaje para nuestro sistema de salud que nos deja esto, que nos deja esta terrible experiencia? Hay muchos aprendizajes. Tenemos que tener un sistema de salud pública robusto, único. Eso es primordial. En que todos los sectores de salud se comuniquen entre ellos en tiempo real. O sea, que tiene que haber una base de datos única. No puede ser que los récords electrónicos, los laboratorios, las pruebas, etcétera, del MINSA no se puedan compartir con la caja porque tienen sistemas de base de datos incompatibles o que no se entienden entre ellos. Igual con el sector privado. O sea, tiene que haber una base de datos gigantesca que sea una cosa única y que no solamente incluya el expediente clínico, sino los laboratorios, los medicamentos, la posibilidad de integrarla con todo el sistema de PCR, del Gorga, de Indicasada, de Senacit, etcétera, ¿no? Esas son dos cosas, yo creo que primordiales que ojalá COVID deje el legado eso al sistema de salud, ¿no? Eso yo creo que sería fundamental, ¿no? Lo otro que quizá hay mucha gente que
sobre todo algunos de los más conspicuos libertarios, que son muy pro-Trump, en que la economía es lo número uno, yo concluiría más bien con las palabras de Bill Gates. Bill Gates decía que la reactivación económica se va a resucitar de seguro, pero la gente que ha muerto no, las defunciones no. Bueno, Entonces, en esa misma línea, nosotros en Indesa, que no somos libertarios, yo de paso, pero sí creemos en muchos principios liberales y en los derechos del individuo. Nos han escuchado decir, sobre todo cuando hablamos de políticas públicas, lo fundamental, por ejemplo, para nuestro desarrollo, que es la educación, pero también lo hemos dicho en orden de salud, sobre todo en la atención primaria. Reconocemos desde un punto de vista de economistas, desde un punto de vista de expertos en finanzas, en negocios, reconocemos eso como un obstáculo para nuestro desarrollo. No somos expertos en cómo hacerlo. ¿Qué nos deja este aprendizaje? ¿Qué son las cosas que tú crees que deberíamos atacar primeramente para mejorar nuestro sistema de salud y realmente tener ese país que tú mencionas, donde el post-COVID sea un país más justo, más equitativo, de mayores oportunidades? por supuesto, hay que meter la mano a la educación. La educación es, yo creo, si la salud está en problemas, la educación está realmente en lo más bajo Pero en la salud, dentro de la salud propiamente, ¿tú qué crees que es lo que tendríamos que priorizar? ¿Qué debemos atacar? Por eso, tratar de robustecer el sistema de salud pública, ayudar en la transformación digital del sector. Okay. Yo creo que esas son dos cosas primordiales, ¿no? Y que las empresas privadas también, todo el sector privado, sea un partner, un aliado de la salud pública, ¿no? ¿Y migrar hacia un sistema público único? Sí, por supuesto, por supuesto. E incluso hoy yo estaba en la presidencia y yo me acuerdo que en el 2008 el expresidente Martín Torrijos convocó a un grupo de garantes, le llamaba ellos, él le llamaba a los garantes para precisamente ver si se necesitaba un sistema de salud público y todos los garantes dijeron que sí, que por supuesto se necesitaba. Incluso Nito Cortizo nos llamó al grupo de garantes un día en el 2008 a su apartamento y le dijimos, hay que buscar consolidar el sistema único de salud. Eso fue hace 12 años. Y eso fue al traste. La idea no prosperó, ¿no? No solamente por los feudos de poder entre Caja del Seguro Social y MINSA, que siempre los hay, sino también por los gremios médicos, que fueron obstáculos tremendos, ¿no? Y mucha gente también, sobre todo políticos y gente que se beneficia del clientelismo de la Caja del Seguro Social, por lo menos. Entonces, un sistema de salud público es fundamental, ya sea regido por el ministerio, regido por la Caja, como quieran, como sea el mejor, pero ahí es donde tenemos que ir. Y Costa Rica nos acaba de dar una bofetada, precisamente por tener un sistema único de salud y bien robustecido, ¿no? Que lo han manejado mucho mejor que nosotros, Uruguay también, y muchos países escandinavos, lógicamente. Xavier, aprovechando algunos de estos minutos de extra tiempo que nos has ofrecido, así que aprovechando ya los últimos minutos, yo te haría una pregunta que he visto bastante en algunos de los participantes, y es el tema de la salud mental. ¿Hasta qué punto dentro de la epidemia ha sido considerado los impactos en las enfermedades mentales en la población panameña y qué planes o qué posibles ayudas mitigantes se puedan tomar para apoyar una sociedad que realmente a veces lo tomamos a chiste, pero pasar 6 semanas, 8 semanas en temas de cuarentena nos cambia a todos de alguna manera, ¿no? Así que si pudieras comentar un poco lo que han considerado de esa epidemia posible, ¿no? 6 semanas de cuarentena son duras para todos. La salud mental, por supuesto, que sufre. Y eso lo vemos a todo nivel, de cuestiones sencillas. Por ejemplo, incluso relaciones entre parejas, el estrés aumenta en cuarentena y a mí me regañan, estas 6 semanas me han regañado más que antes, por ponerlo de alguna forma. A lo mejor mi esposa está oyéndome, pero la salud mental sufre, por supuesto. Entonces, incluso el ministerio lo sabe. Y nosotros hemos dicho, por ejemplo, ahí que la gente necesita salir a caminar, a correr,
que por qué parar la salud física. La salud física es muy importante para la salud mental. Y deberíamos tratar de empezar a abrir esa parte porque eso es bien importante, coger aire, el sol, para la vitamina D incluso. Los jóvenes que están encerrados, sobre todo los niños, necesitan salir y ponerse al sol. Entonces, la salud mental tiene un golpe devastador cuando hay una cuarentena tan prolongada, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente. Así que el ministerio ha tomado carta de eso y se van a reactivar una serie de programas de salud mental formidables, ¿no? De hecho, también incluso Flor Mirachi, a través del grupo Rompamos el Silencio, están haciendo jornadas. Otros psiquiatras y psicólogos también lo están haciendo por su cuenta, para precisamente tratar de sobrellevar mejor la cuarentena, que ha sido durísima para todos. Todos hemos sufrido los efectos de la cuarentena. Así es, así es. Y todos anhelando volver a ver el sol también, sin lugar a dudas. También. Eso, sí. Yo creo que ya estando sobre la hora, no queda más que de verdad agradecerte a ti infinitamente esta labor que estás haciendo, este aporte a este grupo que ha participado hoy muy amplio, y también agradecer a todos los que han participado, a los cientos de personas que han participado por unas preguntas maravillosas, y les pedimos disculpas porque literalmente es imposible hacer una cobertura de unas preguntas realmente tan buenas, ¿no? Y ojalá que... Pero antes que cierres la despedida, Luis, solo para beneficio de Xavier, bueno, aunque creo que lo está viendo, en un momento dado llegamos a tener cercano a 800 participantes y más de 150 preguntas, que obviamente, lo cual agradecemos muchísimo, pero el tiempo no da para tanto, ¿no? Así que, de verdad que muy agradecido, y lo importante era poder compartir con el mayor número de personas que se pudiera. Así que muchas gracias, Xavier, ¿eh? No, gracias a todos ustedes, un placer. Y cuando quieran la repetimos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.